Hola de nuevo. Es probable que hayas escuchado hablar de la canción No se habla de Bruno de la nueva película Encanto de Disney. Bien, como la gran mayoría de películas de Disney suelen traducir todas las canciones a muchísimos idiomas y por eso creo que es muy importante para aprender idiomas, porque las canciones siempre nos ayudan mucho a aprender vocabulario, a aprender también la prosodia del idioma y aprender muchas cosas de gramática que nos van a venir muy bien para interiorizar esas estructuras. Así que se me ha ocurrido hacer un vídeo de Nur kein Wort über Bruno para hablar de esta canción y hablar de cosas interesantes de la lengua alemana. Así que vamos allá. La canción comienza con Nur kein Wort über Bruno. Ese kein es una negación. Kein lo que hace es negar sustantivos. Y como das Wort es un sustantivo y es neutro, pues vamos a utilizar kein Wort, vamos a utilizar la palabra kein para negarlo. Kein, recuerda, se declina igual que el artículo indeterminado ein, eine, ein. Es simplemente ponerle una K delante. La declinación es exactamente igual. Continúa la canción diciendo Doch an meinem Hochzeitstag, unserem Hochzeitstag, y nos dice ahí doch. Este doch puede ser varias cosas, pero en este caso va a ser un adverbio. Y es un adverbio que va a servir para exponer motivos. Sería equivalente en castellano cuando decimos un pues. Pues en mi boda sería algo así lo que estaría diciendo en este momento. Y sí que hace inversión sujeto-verbo. Sin embargo, si continuamos esta parte, doch an meinem Hochzeitstag, wir waren, no hace una inversión sujeto-verbo. ¿Por qué? Porque estamos en idioma coloquial. Muchas veces en las canciones vamos a ver que no se cumplen esas reglas que vemos en el alemán, es decir, no es un alemán de libro, no es aquí ponemos todo en estas posiciones, muchas veces lo vamos a cambiar, bien porque nos lo pide la canción, porque nos lo pide el ritmo o porque nos lo pide algo en concreto de esta canción. Bien, ahí lo que tenemos es ese Wagen. Ese Wagen es una contracción. Realmente viene de Wagen, pero muchas veces ellos lo que dicen es Wagen. Y directamente no hacemos ese Wagen, sino Wagen. Keine. Ahí también tenemos otra vez la negación que decíamos antes. Wolken, die wollten wir nicht. Ese die es una Relativsatz, o introduce una Relativsatz. Wolken die, nubes que, nubes las cuales. También lo que hacen las oraciones de relativo, como suelen hacer todas las oraciones subordinadas, es que vaya el verbo al final de la oración y conjugado. Pero si nos damos cuenta aquí, el verbo es wollten y no está al final. Esperaríamos Wolken, die wir nicht wollten. Aquí lo que está haciendo es jugar con el ritmo, jugar con esa rima que tiene la canción. Wolken, die wollten. Y por esa razón no lo han puesto al final, que sería lo correcto. Brunner scheint und grinst in sich rein. In sich reingrissen. Reingrissen es un verbo separable, por lo tanto el prefijo lo pondríamos al final de la oración, como lo tenemos ahí, grinst in sich rein. Y significa sonreír. Ese rein siempre significa algo que es hacia adentro. Por ejemplo, lo tenemos con palabras o con verbos como reinkommen, que es entrar, es venir hacia adentro o ir hacia adentro. Reinkommen. Entonces, in sich reinrissen sería sonreír para sí mismo. Wirst du's erzählen oder darf ich? Ese dus, realmente lo que está también haciendo ahí la contracción es de du es. Dus. Es muy típico, ya lo estamos viendo, que en canciones, idioma coloquial, pasen estas cosas. Nos vuelve a ocurrir lo mismo con erzählen, que era lo que veíamos antes, que es que esa e también se la van a comer, ¿no? La van a quitar. Erzählen, erzählen. Y este wirst du es erzählen sería el futuro. Estamos en un tiempo de futuro. El futuro se va a construir con el werden más el infinitivo al final. Y este darf proviene de dürfen, es un verbo modal y significa estar permitido.
Tut mir leid sería una manera de decir lo siento. Es del verbo leid tun, es un verbo también separable. Pero bueno, es una frase muy típica, diríamos que ya estaría hasta fosilizada, ¿no? De esta manera todo el mundo lo diría, tut mir leid, lo siento. Y este mein Schatz, Schatz significa literalmente tesoro, pero es la manera que ellos tienen de decir, pues como nosotros cuando decimos cariño. Aquí sería como lo siento, cariño. Tut mir leid, mein Schatz. Sería como lo siento, mi tesoro, dirían ellos. Y este erzähle du es un imperativ, es un imperativo. El imperativo puede ser tanto erzähl du como erzähle du. Ambas son correctas. Entonces, bueno, en las canciones, como hemos dicho, como vamos a necesitar muchas veces, pues poner más sílabas o no, para que rime mejor la canción, pues en este caso han preferido ponerlo con erzähle du. Bruno kündigt Regen an. Otro trennbares Verb, es decir, un verbo separable. Ankündigen, que sería anunciar. Bruno anuncia la lluvia. Muss denn jeden stören? Den. Este den es una partícula y también lo vamos a traducir pues como un pues nuestro. Sería algo así como, pues ¿debe él molestar a todo el mundo? Algo así, como lo traduciríamos nosotros. Es ese pues nuestro. Y se stören, lo mismo que veíamos antes. En vez de decir stören, stören, stören. Muss denn jeden stören? Modalverb, un modalverb, es decir, un verbo modal, lo que va a hacer es ponemos conjugado el verbo modal y al final el infinitivo. Mein Kopf, kämpft dagegen an. Otra vez, verbo separable, ankämpfen. Ahora, este verbo separable, o este verbo mejor dicho, ankämpfen, va a ir con la preposición gegen, que es ankämpfen gegen, luchar contra. Claro, pero aquí lo que tenemos es mein Kopf, kämpft dagegen an. Es decir, ese gegen era el que nos regía el verbo, lo necesitaba el verbo. Pero ese da lo vamos a ver muchas veces con otro tipo de preposiciones. Dagegen sería algo así como contra eso. Es decir, ¿cuándo lo vamos a poder ver muchas veces? Pues con damit, dazu, dagegen, darüber, que sería pues algo así como con eso, para eso, contra eso, sobre eso. Esa manera de hacer ese eso nuestro del castellano. Abuela, bueno, en algunos momentos en los que sí que dicen alguna cosa en castellano en la canción, hol den Regenschirm. Ese hol es de holen, es un imperativo, sostener. Hochzeit in einem Orkan. In es una preposición. Ahora, esta preposición puede ir con dos casos. Puede ir con acusativo si expresa un movimiento o un dativo si expresa una posición. Sería equivalente al castellano si hacemos ese movimiento, pues si lo tradujéramos como un a o un hacia, que sería lo que nosotros hacemos cuando estamos expresando un movimiento, ¿no? Y si fuera con dativo, nosotros lo traduciríamos con en, que sería nuestra manera de decir un lugar, una posición, algo estático. Entonces, bueno, Hochzeit in einem Orkan, aquí lo que estamos haciendo es un dativo porque no está expresando ningún movimiento, más bien está expresando una posición. Unser großer Tag, doch bitte sag. Para aquí volvemos a tener un doch, solamente que esta vez no va a ser el mismo doch que hemos visto al principio. Ya como te había dicho, este doch pueden ser diferentes cosas. Así que en este caso es una partícula. La primera que habíamos visto era un adverbio, aquí es una partícula. ¿Y qué va a hacer entonces esta partícula? Si nos fijamos está con el verbo sagen, es decir, sag, imperativo, sag está en un imperativo. Entonces, siempre que veamos el doch con un imperativo, lo que va a hacer es que ese imperativo suene más amable, no suene tan, al fin y al cabo un imperativo lo que hace es ordenar, te manda que hagas algo. Entonces, lo que va a hacer es que suene mucho más amable, no sea tan te estoy ordenando que hagas esto, sino más bien pues como nosotros cuando lo decimos poniendo a lo mejor cambiando un poco el tono, haciendo a lo mejor un porfa, haz esto. Son las maneras. Siempre digo que el alemán es una lengua que en cuanto a entonación es muy plana, no digo que no entonen, pero sí que es mucho más plana que la que estamos acostumbrados nosotros que somos hispanohablantes, y que lo que nosotros hacemos mucho con entonación
ellos no lo van a hacer tanto porque, lo dicho, es una lengua más plana, entonces lo tienen que incorporar con palabras que van a ser partículas. Y bueno, pues esas palabras son las que van a darle esos matices que nosotros haríamos con un tono. Immer hatte ich Angst vor Brunos Rascheln oder Stolpern. Este hat lo que ha hecho también es quitar esa E, esa desinencia de primera persona del singular, del ich hatte. Esto es algo muy típico también, que ya estamos viéndolo, ¿no? Pero es algo muy típico que va a hacer el alemán, sobre todo con las primeras personas, del singular en los verbos. Brunos rascheln, Brunos stolpern. Vale, rascheln y stolpern, ambos son verbos. Pero si nos damos cuenta, lo que lo tenemos ahí es con la primera letra en mayúscula. Esto es porque realmente es das rascheln, das stolpern. Es decir, lo que acabamos de hacer es convertir los verbos en sustantivos. Los acabamos de sustantivar, también conocido como nominalizar. Hay una manera en alemán, que es la más sencilla, que es esta que estamos viendo, de convertir un verbo en sustantivo, que es simplemente escribirlo con mayúscula la primera letra y automáticamente lo hacemos neutro, con das. Como por ejemplo la palabra que seguro que te suena muchísimo más, que es essen, comer, das Essen, la comida. Vale, pues con esto ya acabamos de hacerlo sustantivo, y aquí lo que tenemos en esa S de Brunos, porque sabemos que el nombre es Bruno, sin S, esa S lo que está haciendo es un genitivo. Es decir, lo que está haciendo es el crujir de Bruno, el tropiezo de Bruno. Ambos serían sustantivos y el Brunos con esa S lo que está indicando es ese genitivo, es decir, está indicando la pertenencia de ese crujir, de ese tropiezo, quién es el que, o sea, de quién es el crujir, de quién es el tropiezo. Sería ese sentido. Hinter jeder Wand hört ich ihn tuscheln oder poltern. Hinter es una preposición y nos va a ocurrir lo mismo que teníamos con el in anteriormente. Puede ser con acusativo, que expresa un movimiento, o con un dativo, que sea una posición. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Vamos a acudir al verbo. El verbo nos va a decir si es un verbo que está haciendo algo de movimiento o está haciendo algo que sea posición. No es lo mismo decir caminar, caminar expresa un movimiento, a decir estar. Estar simplemente es algo estático. Entonces, este hört realmente no expresa ningún movimiento, es una posición. Por lo tanto, hinter va a ser con una preposición con dativo. Y por eso, si nos damos cuenta, Wand es die Wand, es femenino. Entonces, hinter jeder Wand, lo que está haciendo es el dativo del femenino, que sería ese jeder. Y este jeder, jeder, jedes va a ser declinado exactamente igual que el artículo determinado. Denk, lo mismo que veíamos antes. Denk ich nur an ihn, hör ich. Estamos con ambos haciendo lo mismo otra vez, de quitar esa E de la desinhencia de primera persona del singular. Wie Sand zu Boden fällt. Ese wie es un comparativo, sería como nuestro cómo. Es ist keine Frage. Aquí tenemos otra vez la negación. Este ne, vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Este ne viene de eine, el artículo indeterminado. Claro, ¿qué ocurre? En alemán lo que hacemos es declinamos los artículos, los pronombres, los adjetivos. ¿Y por dónde los estamos declinando? Los declinamos al final de la palabra. Entonces, si yo quiero abreviar de la misma manera que quiero quitarle al verbo, que quiero abreviar al verbo, y lo hago por el final, no es lo mismo con un verbo, que sí que voy a tener la referencia del sujeto para saber quién es el que está realizando esa acción, a que yo lo haga con un, lo dicho, un adjetivo, un pronombre. Si lo hago por el final, le estoy quitando la declinación a la palabra. Y entonces no está teniendo sentido lo que estoy diciendo. Así que, ¿por dónde van a abreviar en alemán? Se va a abreviar quitando la parte de delante. Entonces, en eine sabemos que ese ne, o concretamente esa e, es la que nos está indicando que Gabe es femenino, que es singular. Entonces, si yo quito esa parte, me quedo sin esa información que me da la palabra. Así que, ¿por dónde lo abrevio? Por la parte de delante, que no es necesaria. Simplemente con que yo diga so ne Gabe, ya estoy diciendo toda la información que necesito para esa oración. Continuamos con keiner. Keiner significa nadie, ninguno.
all. Este all es un pronombre indefinido que significa todo. All diese Visionen, todas estas visiones, todo. Haben verfehlt. Aquí lo que estamos viendo es un perfect, es un tiempo verbal. El perfect se construye con haben o con sein más el participio dos. ¿De qué depende de que lo construyamos con haben o con sein? Pues sein va a ser cuando el verbo sea algo de movimiento o que haya un cambio de estado. Por ejemplo, verbos que signifiquen crecer, verbos que signifiquen morir, también son cambios de estado. Y con haben va a ser el resto de verbos que no tengan esas características de movimiento o cambios de estado. Wie man sich erzählt. Este man es un pronombre indefinido que equivaldría a nuestro se. Aquí sería cómo se cuenta, wie man sich erzählt, cómo se cuenta. Lo dicho, equivalente a nuestro se. Se hace esto, se prohíbe, lo que sea, siempre sería con este man. Y los alemanes lo utilizan muchísimo, sobre todo a la hora de hablar. Nosotros estamos acostumbrados al hacer un Sprechen, al hacer un examen de hablar, decimos, tú lo que tienes que hacer es esto, cuando tenemos que dar instrucciones de algo. Y realmente no nos estamos refiriendo a un tú que me esté refiriendo a la persona que me está escuchando. Lo estoy diciendo en general, pero nuestra manera de hablar es muchas veces tú tienes que hacer tal, tú tienes que hacer cual. Y no es un tú, lo que queremos decir es se tiene que hacer esto. Entonces, esto es una cosa que se utiliza mucho en alemán. Cada vez que queramos decir ese equivalente a tú lo que tienes que hacer es esto, a no ser que nos estemos refiriendo específicamente a la persona a la que estemos hablando, vamos a utilizar este man de aquí. Man muss das machen. Se tiene que hacer esto. Ne. Volvemos otra vez a lo mismo. Aquí lo que tenemos es un eine. Tanzenden. Este tanzenden lo que está haciendo es un participio 1. El participio 1 se construye con el verbo en infinitivo más una D. Y después lo tendremos que declinar. Lo que hace el participio 1 es expresar una simultaneidad. Simultaneidad respecto al verbo principal. En esta oración no he visto nada especial, así que bueno, procedo a la siguiente. Aquí, grau, volvemos a tener lo mismo que está haciendo aquí la omisión de esa E, grauen. Aquí, va hin. Hin sein significa irse, morir. Es decir, como cuando tendremos en inglés el it's gone, se ha ido, se ha marchado, en el sentido de que ya no está. Nun es un adverbio y significa ahora. Was es un pronombre relativo y significa es lo que. Y, por lo tanto, es una oración subordinada, por lo que el verbo va a ir conjugado al final de su oración. Sich einstellen auf es prepararse para. Y aquí este wird gehen es una pasiva. La pasiva la vamos a construir, la pasiva me refiero a la más sencilla de todas, con werden más el verbo en infinitivo al final de la oración. Hat prophezeit es un perfect. Wird sein, otra vez un passiv. Hat prophezeit, otro perfect. Wie, comparativ. Rankenden, Partizip 1, como el que habíamos visto antes. Gleich significa ahora mismo. Sería el equivalente también cuando hacemos, por ejemplo, el bis gleich, significa un hasta ahora. Significa que te voy a ver en el momento. No es me voy a esperar 2-3 horas a verte. No, es bis gleich, hasta ahora. Por lo tanto, si decimos ist gleich da, es que ahora mismo está ocurriendo eso. Y en este caso ese da significa, es un adverbio que significa ahí o aquí, por lo tanto es que está aquí ya está aquí. Aquí otro perfect. Aquí lo mismo otra vez, que tenemos ahí esa omisión de la E, y además también nos ha omitido el sujeto. Lo mismo con esa omisión de la E. Kann's. Aquí dice kann es, lo mismo que veíamos antes con el dus, du es. Nichts es un adverbio de negación y significa nada. Y nichts mehr significa nada más. Als es una conjunción y en este caso es exactamente igual que si decimos als ob, como si. Y este es una manera de dudar, es como el o el del castellano.
Aquí genau dieser es exactamente ese. Ese genau lo que va a hacer es esa actitud, digamos. Will es del verbo wollen y lo que hace es expresar un fuerte deseo o una meta. Por ejemplo, ich will Deutsch lernen. Quieres realmente entonces aprender alemán y por lo tanto es una meta que tienes. Por eso podemos utilizar will. O ich will alles wissen. Quiero saber todo. Über Bruno. Sagt. Sagt es un imperativo de segunda persona en el plural. Y hasta aquí la canción. Espero que así te haya podido quedar mucho más claro la lengua alemana en el idioma coloquial y en una canción, así como las estructuras de las que hemos tratado. Si tienes cualquier duda, ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios. ¡Nos vemos!